El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte allí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio. Pero aquí tenemos que también echar mano de la primera lectura del apóstol San Pablo a los Corintios. Primeramente, ¿qué es lo que está permitido hacer? ¿El bien o el mal? La respuesta sería que tendríamos que siempre hacer el bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hacemos el mal. Muchas veces queriendo, otras tantas no queriendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde hemos relajado nuestra moral. Y a veces cuando hablamos de la moral, lo primero que se nos viene a la mente es la cuestión sexual. Y no, la moral es cómo tenemos que comportarnos. Simplemente podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros cuando vamos caminando por la calle pasamos a gente y pasamos gente y pasamos gente como si nada? Y yo todavía recuerdo de niño, y esto todavía en la Ciudad de México, ya no tanto, pero de que pasaba alguien y buenos días. Y hoy, ahora sí que como dirían nuestros papás y nuestros abuelitos, o en mi caso, mi mamá y mi abuelita. Mi abuelito pues falleció cuando yo tenía 3 años, así que no recuerdo tanto de él. Sí tengo vagos recuerdos de él, pero más bien de mi mamá Cata y de mi mamá, que decía, pasaste como el burrito sin saludar. ¿Y cuántas veces nosotros andamos como el burrito sin saludar? Cuando fui al seminario como religioso, pues nosotros estudiamos solamente el seminario, pero no vivimos en el seminario. Entonces, también el estacionamiento del seminario en ese momento, pues era el que se compartía con el obispado en la calle 11, pasando la placita. Ahí hay un estacionamiento, entonces pues uno se metía ahí y ya salía. A veces estaba abierta una puertita y salía por el callejón, si mal no recuerdo, se llamaba, perdón, el callejón Juan Sarabias, no recuerdo. O si no, pues salía por la calle 11, daba toda la vuelta, pero generalmente generalmente en la calle Ocampo, ya en la esquina casi con calle 10ª, pues un señor que siempre estaba pues ahí limpiando carros, barriendo y todo. Entonces siempre pasaba y buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Dios le bendiga. Y pues todos los días, hasta que pues bueno, ya nos ordenamos, ya no fui al seminario. Y pues resulta que en alguna ocasión ya, creo que como diácono, tuve que ir para no me acuerdo qué.
Entonces pasé y, buenos días, tenía tiempo que no lo veía. Y yo, sí, pues es que ya me ordené, ya no vengo. Pues con razón ya no lo veía. Y es ahí, ¿cuántas veces nosotros no tenemos esa amabilidad? No vivimos ahora sí que buscando el bien de nuestro prójimo. Y eso es parte de la moral. También el cómo tratamos a los demás. Ahora con esto de los llamados whitexicans que están de moda, que son pues personas que nacieron, como se diría coloquialmente, en cuna de oro, y pues piensan que pueden tratar a todos como les dé la gana. Y por ahí pues hace un tiempo pues es la hija de este comediante que pues dice, no, pues ya pasó de moda y ya nada más trabaja en lo que le dan, porque pues ya no tiene la fama que llegó a tener este señor Adal Ramones. Y pues como pues ellos golpeándose en la cabeza con tablas, pero tablas delgaditas para quebrarlas con la cabeza, y ponen a la pobre de la señora Rosita, la empleada doméstica, pero a ella le dan una tabla que se nota que es de 3/4, o sea, una de las un poquito más grande que la que está en el barandalito del comulgatorio. Entonces, pues la pobre señora ahí dándose de tablazos y no se quebraba, y todo el mundo riéndose. Y después ha salido como las personas, pues ahora, lamentablemente, que tienen dinero pero no tienen educación, cómo se burlan de las personas humildes. Y es ahí donde también eso es moral. ¿Por qué? Porque debemos tratar a los demás como queremos que nos traten. Pero ¿cuántas veces nosotros tratamos mal a las personas, pero queremos que nos traten bien? ¿Cuántas veces nos quejamos? Y esto pues me ha pasado de que en parroquias se quejan de que, es que tuve que hacer un trámite en el gobierno, y la secretaria, qué déspota, y qué en eso. Y luego llegan a las parroquias y las secretarias igual de déspotas o peor tantito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estamos viviendo como Dios nos enseñó. No estamos viviendo el plan. Y sí, ciertamente hay cosas que van a ser más escandalosas. El caso de este hombre que está con su mamá. La Biblia o San Pablo lo pone que está con la mujer de su esposo, para no decir su mamá, pero es un incestuoso. Y podríamos hasta justificarlo psicológicamente, que el complejo de Edipo, cuando el hijo se enamora de la mamá, pero se enamora de una manera pues ya sensual. O el complejo de Electra, cuando la hija se enamora del papá. Y es ahí donde podemos decir, no, pues es que estaba mal de la cabecita. Sí, pero si tuviéramos un verdadero comportamiento cristiano, no pasaría. Hoy como decimos, padre, pero es que muchos roban para poder sobrevivir. Sí, pero si hubiera una educación verdadera, pues no habría necesidad de robar. Y esto en la Ciudad de México hace unos años que fui, pues yo no lo escuché, pero mi hermano que estaba a mi lado dijo, oye, ¿escuchaste lo que dijeron los que estaban atrás de nosotros? Y yo, no. Pues dice que ya no tenía dinero y necesitaba comprarle el regalo a su mamá, que creo que iba a cumplir años. Y agarra y dice, no, pues ahorita me subo a 2 micros y ya saco para el regalo. Pues, ¿qué importa? Hacer sufrir al otro para yo estar bien. Y podríamos decir, hoy queremos todo gratis, queremos todo fácil. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? Está como hace un poquito más de 8 días, porque fue este sábado que pasó hace 8 días, o 8 días antes, que pues en una taquería pues dejaron una cabeza humana y con que pues no han pagado piso, así que si no pagan, miren los que les va a pasar. Y pues bueno, ya cerró una taquería, ya se perdieron trabajos. ¿Por qué? Porque unas personas haraganas, ociosas, hijas del diablo, quieren dinero gratis.
¿Y cuántas veces nosotros actuamos así? ¿Cuántas veces cuando te entregan el cambio mal en la tienda, en lugar de ir a regresarlo? Pues se equivocó la cajera, ¿qué me importa? O si encontramos algo tirado y a veces hasta podemos ver que se le cayó al que vive enfrente de mí. ¿Y qué hacemos? Le ponemos el piecito, nos hacemos los mensos y ya que se va, entonces sí ya recojo el dinero. O cuántas veces encontramos una cartera y está la identificación, le sacamos todo el dinero y vamos y buscamos saber de quién era, y ya cuando la persona la recuperó, pues bueno, la recuperó sin dinero, pero pues por lo menos recuperó sus identificaciones. Pero es ¿por qué? Porque no vivimos el plan de Dios, no cumplimos los 10 mandamientos. Y es precisamente lo que el Señor nos va a pedir. Por eso, en el momento en que está en la sinagoga, Él, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué está bien hacer, el bien o el mal? Y cuántas veces nosotros también buscamos hacer el mal. Por ahí, pues, una persona una vez contaba de que, pues, trabajando, pues, había un compañero de trabajo que le gustaba. Y pues bueno, preparó todo para que coincidentemente pues hicieran lo que tenían que hacer. Ella lo preparó y luego justificándose, no, es que pasó sin querer, es que yo no quería. Pues si preparaste, ¿cómo que no vas a querer? O cuántas veces también buscamos el tener tantas cosas y se nos echan a perder y sabemos que no nos lo vamos a comer, pero de todos modos queremos comprarlo. Podríamos preguntar, ¿cuántas veces hacemos comida así como que, ay, por si vienen mis hijos o por si vienen mis sobrinos o por si viene, y hacemos ahí una olla como para 40 personas y nada más comemos 2? ¿Y qué le pasa a las otras 38 porciones? Pues ya se fueron a la basura porque ni yo me las voy a comer ni se las voy a dar a nadie y se va a echar a perder. Escuchaba a un sacerdote y a una joven, la joven Montserrat Castillo, el sacerdote padre Javier Olivera Rabasi, y hablando de la revolución cristera. Y la pregunta de esta joven al sacerdote le decía, oiga padre, ¿y usted cree que hoy podría haber otra revolución cristera? Y el sacerdote dijo, lamentablemente, no. ¿Por qué? Porque ya ni conocemos a Dios, ni vivimos su plan, ni tenemos una sana moral. Ahora seguimos lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que yo creo, pero ya no sigo el mandamiento de Dios. Simplemente podríamos preguntarnos, aquí los que estamos, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque a veces, si no conozco lo que tengo que cumplir, ¿cómo lo voy a cumplir? ¿O cuántas veces podemos justificarnos? Ay, padre, es que fíjese que no pude ir a misa porque llegaron mis familiares. Ay, padre, es que fíjese que con estos calorones, ay, ¿qué tal si iba al templo y me desmayaba? Ay, padre, es que fíjese que pues tuve que salir porque pues ya habíamos planeado un paseo familiar y pues no había iglesia cercana. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a Dios? No me importas. Me importa más mi familia, me importa más mi comodidad, me importa más mi disfrute que tú. Y es lo que nos pasa. Ya no reconocemos a Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuántas veces podríamos decir, ay, es que tengo un mal y está el Santísimo expuesto. Pero vamos a la imagen de San Juditas Tadeo, porque San Juditas Tadeo me va a hacer el milagro, teniendo al verdadero Señor. ¿Cuántas veces nos acercamos a comulgar y como que, ay, padre, es que hacía mucho calor y como que me estaba dando el desmayo, entonces me compré una Coca-Cola para que se me suba la presión? ¿Y quieres pasar a comulgar como si nada? No se puede.
Porque ya rompimos el ayuno eucarístico. Y antiguamente estaba todavía más complicado. ¿Por qué? Porque antiguamente no podías comer nada hasta que fueras a misa. Imagínense los que iban a misa hasta en la noche, todo el santo día en ayuno para poder comulgar. Y recuerdo por ahí de alguien que me contó, pues todavía le tocó el tiempo de la misa tridentina y dice que pues iba a hacer su primera comunión y pues que le dio hambre y se comió una manzana. Y pues ya la mamá fue a la iglesia a decirle al padre que pues la disculpara, pero que el hijo ya no iba a hacer la primera comunión. Y pues bueno, ya así como que la tía, que era buena onda y se llevaba bien con el padre, pues ella enferma y así como que le dice, oiga padre, pues es que mire que mi sobrino pues ya iba a hacer su primera comunión y que le dio hambre y se comió una manzana y por eso no pudo hacer su primera comunión. Oiga, ¿usted no le pudiera dar la comunión cuando venga a dármela a mí? Y pues ya el padre le dijo, sí, ya está preparado. Sí, lo preparó la catequista, no me acuerdo, me dijo hasta el nombre de la catequista que lo preparó. Y dice, no hay problema. Y pues cuando fue a darle el viático a la tía enferma, pues aprovechó y le dio la comunión al niño para que ya no comiera, si le daba hambre, y ya pudiera hacer su primera comunión. Y es ahí, y cuánto se respetaba la Eucaristía. Ahora, cuando se va a comulgar, cuando se da en la mano en algunos lugares, hasta se arrebata como si fuera cualquier cosa, se avienta casi como si fuera una galletita, una papita. Y podrán decir, ay padre, por eso la comunión en la boca es mejor. Claro, es mucho mejor, pero que no estés con el chicle en la boca, que no te hayas comido la paleta. Igual que decimos, ay padre, es que las manos a veces son muy impuras. Y los chismes, mentiras, malas palabras, también se hacen con la boca. Y también tenemos que frenarlas. Por eso hasta Santiago Apóstol dice, el que domina la lengua, domina todo el cuerpo. Porque qué fácil es empezar a criticar y hablar mal de los demás, ¿verdad? Qué fácil es, pues ya que me enojé, ay, pues fíjate que eres un tal por cual y ya le decimos de qué se va a morir el pobre. O a veces hasta nosotros mismos, que no agarra y comete algo y ay, es que eres bien tonto con P. O a veces hasta nos vamos caminando en la noche porque ya nos anduvo del baño, vamos a levantarnos para ir y como no queremos prender la luz, nos damos en el dedo chiquito del pie. Y si o nos soltamos una de esas grandotas. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un freno. ¿Por qué? Porque ya no vivimos conforme al plan de Dios. ¿Qué es lo que dice San Pablo? No usen malas palabras, no digan murmuraciones, no critiquen, no juzguen. ¿Y nosotros qué hacemos? Todo lo contrario. Entonces, ¿cómo estamos luchando para ser buenos católicos? A veces decimos, ay padre, es que fíjese que el padrecito dijo esto, ay padre, es que fíjese que el obispo dijo esto, ay padre, fíjese que el papa dijo esto. Sí. ¿Y tú qué estás haciendo para caminar bien? En primer lugar, siguiendo a San Pablo, no juzguen porque el único que juzga es Dios, y si tú juzgas, te estás poniendo al nivel de Dios y eres entonces un ególatra, porque te tienes tú como superior a Dios. Entonces, primero, calla, ora por la conversión del padrecito, del obispo, del papa, del vecino, de la tía, de la comadre. Segundo, júzgate a ti mismo, porque somos re buenos y a veces en la confesión que llegan de que, ay padre, fíjese que cometí esto, pero fíjese que porque mi comadre esto y esto y esto,
y te sacan ya todos los pecados de la comadre, de la vecina, del esposo, de los hijos, y ya así con ganas de decir, pues ya nada más tráeme a la comadre, a la vecina, a los hijos y al esposo para darles la absolución, porque ya te los confesaste aquí. O a veces creemos que somos bien buenos, que somos bien santos, que no tenemos pecados. Ay, Padre, no robo, no mato, no hago esto, pero tampoco ayudo, tampoco busco el bien de mi prójimo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es aquí donde cada uno tiene que verse a sí mismo. ¿Para qué? Para que viendo qué es lo que hago mal, entonces sí pueda llegar, Señor, ayúdame. Porque a veces, igual de que, ay Padre, vengo a confesarme. Sí, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Cuáles son sus pecados? No sé, Padre, ayúdeme, dígame usted. Y yo sé que, pues que vivo con usted para ver en qué peca, o soy su sombra para saber qué es lo que hizo mal. No, por eso tenemos que buscar siempre conocer qué es lo que Dios quiere de mí para ver en qué he fallado. Tengo que buscar cuál es el camino que Dios me ha marcado para poder caminar por él. Y a veces podemos decir, oiga Padre, pero pues es que no sé qué camino ha marcado el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivir como Cristo vivió. Y aquí lo que siempre digo, nuestros hermanos cristianos no católicos que tienen ahí sobre todo en Estados Unidos, su costumbre de tener pulseritas, medallas, también de esos dijes, con unas letras, WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y si nosotros nos preguntáramos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en este problema? ¿Qué haría Jesús? Y lo podemos saber. ¿Cómo? En el Evangelio. Jesús tiene que llamar a sus apóstoles. ¿Qué hace? Se pasa la noche en oración. Jesús, él sabe que lo quieren proclamar rey y sabe que no es la voluntad de Dios. ¿Qué hace? Se va al monte a orar. Jesús sabe que ya viene la pasión, está después de la noche de la última cena, ¿y qué hace? Está en oración. Inclusive Jesús en la cruz, que muchos dicen, no, y se basan para una herejía, que es el arrianismo, decir que Cristo y Jesús eran dos cosas distintas, que Jesús era solamente un hombre normal, y Cristo era el Espíritu que vino a posesionar a Jesús, y en el momento de la cruz se fue, y por eso decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces el único que murió fue Jesús, no Cristo. Y es tan fácil si supiéramos un poquito de cómo era la vida del judío. ¿Y qué es lo que hacía el judío en momentos de angustia, en momentos de necesidad? Recitaba salmos. Y por ahí un judío que veía un video, no me acuerdo si era del Salmo 70 al Salmo 97, algo así, ahorita no recuerdo. Pero eran como 20 salmos que recitaba. Y entre ellos, ¿cuál creen que estaba? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no estaba diciéndole a Dios que por qué lo había abandonado. Estaba en oración hasta en los últimos momentos de su vida mortal. Y obviamente después de su resurrección, ¿qué es lo que pide a sus discípulos? Que lo anuncien, que vayan y prediquen la buena noticia. Que vivan en oración, que vivan en la fracción del pan, en la Santa Misa. Y eso, ¿cómo lo podemos descubrir? En Hechos de los Apóstoles. Tenían un solo corazón, vivían en la oración y en la fracción del pan. Y sí, ciertamente a veces podremos fallar, pero que si fallamos no sea porque no hemos luchado. Por eso San Pablo hace una comparación muy bella. La lucha
Y en su tiempo pues era la ahora llamada lucha olímpica o la lucha grecorromana. ¿Y qué es lo que podemos aprender de eso? Y ahora podríamos cambiarle un poquito a algo que podemos conocer un poquito más, el box. ¿Cuántos rounds son? Bueno, si está pactado a una pelea completa, son 12 rounds, de 3 minutos cada round, en donde los dos pugilistas van a buscar conectar el mayor número de puntos. Y tienen sus reglas de que no pueden dar abajo del cinturón, no pueden dar en la parte de atrás de la cabeza, no pueden tampoco dar golpes prohibidos, o sea, con el codo, y tampoco pueden trenzarse para evitar que el otro peleador les pegue, o no pueden abrazar. Entonces, con eso, pues bueno, ya se van dando y pues cada luchador tiene su estilo, cada luchador tiene su método, pero ¿qué es lo que busca? Derrotar al otro. Y todos van a buscar lo que se llama el knockout. Pegarle para que caiga el otro oponente y en 10 segundos no se pueda levantar. Y sí, habrá peleas en donde te van a tirar a la lona, pero es evitar quedarte tirado en la lona, levantarte para seguir luchando. Igual en la vida cristiana, si pecaste, levántate, sigue intentando. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos puede pasar es de que caemos en el pecado y pues ya, ¿para qué me esfuerzo? De todos modos ya pequé. No, ya ¿para qué hago esto? De todos modos pues ya ofendí a Dios. Sí, pero puedes ofenderlo más si no luchas para evitar volver a caer. Es como algunos que me dicen, padre, es que fíjese que pues no he hecho mis oraciones y ahora como que me cuesta más trabajo hacer oración. Pues sí. ¿Por qué? Porque a veces queremos que siempre sintamos bonito haciendo oración. Y hay veces que pues el cansancio, el agotamiento físico, o a veces hasta el sentido de que para qué hago oración. Pero ¿qué es lo que dice San Juan de la Cruz? Ese momento se llama la noche oscura. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en la noche oscura? Obligarnos. No quiero rezar, me voy a obligar a rezar. No quiero hacer esto, me voy a obligar a hacerlo. ¿Para qué? Para que con el esfuerzo pueda llegar a verdaderamente sentir ese amor por la oración. Igual, como decía Santo Tomás de Aquino, con la atrición. ¿Qué es la atrición? Le llaman la contrición imperfecta. Me confieso porque sé que hice mal, pero no estoy arrepentido del pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice Santo Tomás? Pues bueno, si quieres salvarte, si no quieres irte al infierno, aunque no estés arrepentido, confiésate. ¿Por qué? Porque entre más te confieses por simple atrición, tarde o temprano Dios te dará la contrición, que es el dolor de los pecados. Y fíjense que me ha tocado pocas veces, y sobre todo en niños, el ver el dolor de sus pecados. El de que te confiesan y están en un mar de lágrimas porque ofendieron a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos creciendo y nos importa cada vez menos ofender a Dios. A hoy nos dicen cualquier cosa, escuchamos cualquier cosa y pues ya lo seguimos. Por ahí una señora, ay padre, es que me confieso porque, pues mire que yo tengo esposo, pero nos separamos, pero pues es que ahora tengo relaciones sexuales con un muchacho que conocí porque me dijo el doctor. ¿Cómo que le dijo el doctor? Sí, que si no tengo relaciones sexuales me va a dar cáncer de útero. Y yo, ¿y eso por qué? Que porque si no se usa, uno se enferma. Yo así como que dije, ¿cuántos santos célibes ha habido en la historia?
¿Cuántas viudas que murieron sus esposos cuando eran jóvenes y no se volvieron a casar? ¿Y no se han muerto por cáncer? ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora el mundo te invita a pecar. Simplemente algo que todavía hace unos años se decía de la masturbación. No. Eso es un problema mental. Y ahora, no, es que es bien bueno, mira, te ayuda para que esto. El mundo ha cambiado, pero la ley de Dios no. El mundo podrá decir que lo malo es bueno, pero Dios no va a cambiar. Y por encima de todas las leyes y todos los consejos humanos está la ley de Dios. Así que busquemos conocer nuevamente. Escuchando a este padre Olivera Rabasi, decía, porque antiguamente no se estudiaba tanto el catecismo para entenderlo. Se estudiaba para conocerlo y vivirlo. Y decía, tanto así que el catecismo que se llevaba era un catecismo tan simple que eran preguntas y respuestas. El catecismo de Ripalda. Y después la Acción Católica también entró para tratar de hacer todavía más entendible y sacó sus catecismos. Y uno de ellos, el de la Acción Católica Mexicana, que ya después de mucho tiempo descubrí que fue el que yo llevé cuando era niño. Igual que el de Ripalda. El de Ripalda tenía 246 preguntas. El que yo llevé nada más tenía 180. Que nos hacían aprendernos de memoria. Y hoy dicen, no, es que eso de aprender de memoria no sirve porque los niños no entienden y no se lo aprenden. Y yo podría decir, y hasta podríamos hacer la prueba. Si les pregunto, ¿quién hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas? Y nadie respondió. Dios nuestro Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. ¿Por qué no vemos a Dios? No vemos a Dios porque es espíritu. Y otra clásica, el Padre es Dios, sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿hay tres dioses? No, hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y así les puedo seguir diciendo algunas de las preguntas que me acuerdo. Sí, les voy a ser honesto, no me acuerdo de las 180 preguntas. Pero, por ejemplo, una que siempre se me hizo raro, ¿por qué decimos si llamamos a Dios Divina Providencia? Llamamos a Dios Divina Providencia porque siempre va a buscar el bien de sus hijos. Y uno que entendía que era la Divina Providencia, nada más ahí a veces que se hacía, sobre todo pues la tradición antigua de que tener la vela de los 12 meses y se prendía el primer día del mes y se decía tan simple como: oh Divina Providencia, concédenos casa, vestido y sustento. Y bueno, ya después a algunos le aumentaron y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Tan simple. Dios es simple, pero quiere que sea amado, respetado y servido. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos alejado. Algo que tenía que ser para nuestro bien, el acercar la misa a los fieles. Pero ¿qué fue lo que pasó? Los fieles salieron también del templo, porque cuando la iglesia predicaba el amor a Dios y el respeto a sus mandamientos, el mundo decía: amor libre, sin compromisos, no te apures. Y le hicimos más caso al mundo que a Dios. Porque hoy nos cuesta trabajo estar en una misa. ¿Por qué es aburrida, Padre?
porque no conocemos a aquel que se manifiesta en nuestras misas. Porque hoy tenemos miedo de dar a conocer nuestro ser cristiano. Porque no sabemos quién es Cristo. Y dirán, Padre, yo no tengo miedo. Y les preguntaría, ¿y cuántos en sus casas bendicen los alimentos? Pero si salen al restaurante, no los bendicen. ¿Por qué? Porque ay, qué pena, ¿qué van a decir de mí? ¿Amamos o no amamos a Cristo? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Ciertamente, si buscamos el arrepentimiento de todos nuestros pecados, de todos nuestros males, de todo lo que hacemos en contra de Dios, y le decimos, Señor, sálvame, ¿ustedes creen que Dios nos va a dejar? No. Por eso, como ese hombre con la mano paralizada, la mano tullida, ¿qué es lo que Jesús le dice? Extiende tu mano. Le extiende y queda sana. Si Jesús pudo restablecer una mano paralizada, si Jesús pudo quitar la lepra, si Jesús pudo multiplicar los panes, si Jesús pudo liberar a los endemoniados, que no nos ayude a ser santos. Lo único que nos pide es confiar en Él y seguir su ley. Punto. Padre, pero es que es bien difícil. Hace 100 años nuestros hermanos lo vivieron. Y muchos de ellos, por traer una estampita de Cristo Rey, los mataron. Y no renegaron de su fe. Una figura, pues interesante, San José Sánchez del Río, que está frente a su tumba. Y le dicen, ¿reniega de Cristo Rey? No. ¿Reniega de Cristo Rey? No. ¿Reniega de Cristo Rey? Pues viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Sus últimas palabras en la tierra y su primer canto de victoria en el cielo. Nos falta fe, nos falta conocer a Dios, conocer sus leyes, para poder verdaderamente ser testigos de Cristo resucitado. Se supone que todos, desde nuestra confirmación, estamos llamados a dar testimonio de Cristo ante el mundo. Pero no le hemos dado porque nos falta conocerlo. Busquemos conocer a Dios, amarlo, para que podamos dar un buen testimonio. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.